Hola, les habla Pablo Mu y junto a mis compañeros Daniel Henao y David Pantoja hablaremos sobre las propiedades coligativas. Muchas de las propiedades de las soluciones verdaderas se deducen del pequeño tamaño de las partículas dispersas. En general, forman disoluciones verdaderas las sustancias con un peso molecular inferior a 10 elevado a la 4 Dalton. Algunas de estas propiedades son función de la naturaleza del soluto: color, sabor, densidad, viscosidad, conductividad eléctrica, etc. Otras propiedades dependen del disolvente, aunque pueden ser modificadas por el soluto, en el cual se genera la tensión superficial, índice de refracción, viscosidad, etc. Sin embargo, hay propiedades más universales que solo dependen de la concentración del soluto y no de la naturaleza de sus moléculas. Estas son las propiedades llamadas propiedades coligativas. Las propiedades coligativas no guardan ninguna relación con el tamaño ni con cualquier otra propiedad de los solutos. Son función solo del número de partículas y son el resultado del mismo fenómeno, el efecto de las partículas de soluto sobre la presión de vapor disolvente. Las cuatro propiedades coligativas son descenso de la presión de vapor del disolvente, elevación nebuloscópica, descenso crioscópico y presión osmótica. En esta parte explicaré el descenso relativo de la presión de vapor, la cual normalmente desciende cuando se añade un sólido no volátil. Esto se debe a dos principales razones. La primera es que disminuye el número de moléculas del disolvente en la superficie, porque las moléculas del soluto las opacan y estas pasan a estar por debajo. En la segunda, la atracción entre moléculas del soluto y disolvente no permiten que éstas pasen de manera fácil a un estado gaseoso y permanecen en un estado líquido. La ley de Raoult se expresa de la siguiente forma: delta P sobre P, donde delta P es la presión de vapor del disolvente menos la presión de vapor de la disolución. Esto es igual a XS, que XS es la fracción molar del soluto. Cuando hacemos el proceso algebraico nos queda 1 menos P' sobre P es igual a la fracción molar del soluto. Pero sabemos que P' sobre P es lo mismo que la fracción molar de la disolución. Entonces nos queda que 1 menos P' sobre P es lo mismo que 1 menos la fracción molar de la disolución. Los 1 se cancelan, pasamos la P a multiplicar al XD y nos queda que P' es igual a XD por P, lo cual es la presión de vapor de la disolución es igual a la presión del vapor del disolvente por la presión molar del disolvente en la disolución. Con respecto a la presión osmótica, esta se define como la tendencia a diluirse de una disolución separada del disolvente puro por una membrana semipermeable. Un soluto ejerce presión osmótica al enfrentarse con el solvente solo cuando no es capaz de atravesar la membrana que lo separa. La presión osmótica de una disolución equivale a la presión mecánica necesaria para evitar la entrada de agua, cuando ésta está separada del disolvente por una membrana semipermeable. Para medir la presión osmótica, se utiliza el osmómetro, que consiste en un recipiente cerrado en su base inferior por una membrana semipermeable y con un émbolo en la parte superior. Si introducimos una disolución en el recipiente y lo sumergimos en agua destilada, el agua atraviesa la membrana semipermeable y ejerce presión capaz de levantar el émbolo hasta una altura determinada. Sometiendo el émbolo a una presión mecánica adecuada, se puede impedir que pase el agua hacia la disolución, y el valor de esa presión mecánica mide la presión osmótica. Las leyes que regulan los valores de la presión osmótica para disoluciones muy diluidas, como las que se manejan en biología, son análogas a las leyes de los gases. Se conocen con el nombre de su descubridor Jacobus H. van Holf y se expresan de la siguiente fórmula. Como pueden ver aquí, en donde pi representa la presión osmótica, m la molaridad de la disolución, r la constante universal de gases y t es la temperatura absoluta. Si comparamos la presión osmótica de dos disoluciones, podemos definir tres tipos de disoluciones. Primero, disoluciones isotónicas son aquellas que manifiestan la misma presión osmótica que la disolución de referencia. Disoluciones hipotónicas son aquellas que manifiestan menor presión osmótica que la disolución de referencia. Y por último, disoluciones hipertónicas
que son aquellas que manifiestan mayor presión osmótica que la disolución de referencia. Por último, queríamos enseñarles una aplicación de estas propiedades, mirar que son importantes y que de ellas se derivan ecuaciones que nos van a servir mucho en nuestra carrera. En este caso, pues vamos a ver que a partir de la medición de la disminución del punto de congelación, vamos a ser capaces de calcular la masa molar de un soluto desconocido. Como sabemos, la disminución del punto de congelación, lo dijimos anteriormente, solo depende de la cantidad de sustancia de las partículas diluidas y más no de su tipo. Entonces tenemos que el valor de la disminución del punto de congelación podemos obtenerla de esta primera ecuación, donde R es la constante universal de los gases, T es el punto de congelación y M mayúscula sub 2 es la masa molar del disolvente puro. Todo esto sobre delta de H sub F, que es la entalpía molar de fusión. Aquí tenemos un primer término que es el que tenemos entre paréntesis. Esto en resumen sería K sub K, que es una constante crioscópica, que es una característica de cada disolvente. Y en el segundo término de la primera ecuación tenemos lo que nosotros conocemos como molalidad, que es N sub 1, que sería la cantidad de sustancia, sobre la masa del disolvente, M sub 2. Entonces, como dijimos anteriormente, reemplazamos K sub K en el primer término y obteniendo esto. Y a partir de la disminución del punto de congelación, pues podríamos determinar la masa molar de la sustancia diluida. Y ya una vez obtenido esta igualdad de la segunda ecuación, pues podríamos despejar M mayúscula sub 1, que es la masa molar del soluto desconocido. Este pues pasaría a multiplicar y delta T bajaría, obteniendo esta ecuación, que es la que nos va a servir. Pues esta ecuación se cumple para sustancias no disociadas y en el caso de sales, ácidos y bases se debe considerar el número de partículas disueltas que se producen y el grado de disociación alfa. Así como pues hay muchas más aplicaciones de las propiedades coligativas y eso sería todo por parte de nuestro grupo. Muchas gracias.